Muy buenas compañeras y compañeros, en el vídeo de esta semana os voy a hablar del músculo psoas ilíaco o iliopsoas. Un músculo que quizá te suene porque si has tenido dolor lumbar seguramente te han recomendado que lo inhibas o que lo estires, como si de aspirina se tratara, al igual que la natación para el dolor de espalda. Así que si te interesa saber más, quédate. Bueno, primero repasemos dónde se encuentra este músculo. El músculo psoas ilíaco se origina en las apófisis transversas de T12, vértebra torácica, y en las 5 vértebras lumbares. Su parte ilíaca se origina en la EIAS, en la espina ilíaca anterosuperior y en la inferior, y en la fosa del hueso ilíaco, y se inserta en el trocánter menor del fémur. Por lo tanto, va a tener repercusión a nivel lumbar, a nivel pélvico y en la cadera. Casi nada. Ahora repasemos su función. Cuando el tronco se encuentra fijo y las piernas móviles, es un flexor de cadera, inicia la aducción y la rotación externa. En cambio, cuando las piernas se encuentren fijas y el tronco móvil, actuará sobre el tronco a nivel lumbar y sobre la pelvis. Sobre el tronco iniciará la flexión de tronco de forma bilateral y de forma unilateral iniciará la inclinación. Y sobre la pelvis provocará la anteversión pélvica. Esto es un detalle importante porque se ha estigmatizado demasiado a este músculo. Como ya he dicho antes, normalmente siempre se ha recomendado su inhibición y su estiramiento, porque se le ha relacionado con muchos de los dolores lumbares que padece la población. Yo no pongo en duda de que en muchos casos esto sea así, porque sabemos que la rigidez en el psoas provoca una anteversión pélvica y el síndrome de extensión lumbar, una hiperlordosis. Este factor produce el efecto de compresión, sobre todo en las carillas articulares de las vértebras lumbares. Y esta compresión puede producir la irritación y el dolor. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero también sabemos que el psoas ilíaco actúa de estabilizador lumbopélvico. Por lo tanto, quizá no en todos los sujetos su inhibición, su estiramiento sea lo más recomendable. A lo mejor le tenemos que mandar un poquito de trabajo, porque ni todas las personas que tienen una anteversión pélvica tienen un psoas hiperactivo o muy fuerte. Luego lo veremos. Y yo pregunto, ¿qué pasa con estas personas que tienen una retroversión pélvica? Estas personas también sufren dolor lumbar. ¿También se les recomendaría estirar e inhibir ese psoas? ¿O haríamos lo contrario? ¿O haríamos ambas? Con todo esto no quiero decir que el músculo psoas no se deba estirar. En mi opinión, todo músculo se debe estirar y se debe activar. Para unos sujetos, a lo mejor es más conveniente estirar más que activar, y para otros justo lo contrario, activar más que estirar. Así que hay que elegir muy bien en cada caso qué es lo que debemos hacer. Para ello, en el día de hoy os voy a mostrar un test muy conocido, test de Thomas, para valorar si el psoas está rígido o no está rígido, o qué músculos pueden estar compensando a ese psoas ilíaco. Así que la propuesta de hoy va a ser, primero, cómo podemos evaluarlo, segundo, cómo podemos inhibirlo o estirarlo, y en tercer lugar cómo podemos reprogramarlo. Así que ¡vamos a ello! Bueno, en primer lugar se necesita una camilla o una mesa lo suficientemente alta y nos sentaremos apoyando nuestros isquiones sobre el borde de la camilla o mesa. Como veis, sujeto mi rodilla por la parte anterior para valorar mi psoas ilíaco izquierdo. Desde esta vista lateral o plano sagital veis cómo doy negativo para la prueba del psoas ilíaco. Primero porque no se produce una hiperextensión lumbar, mi columna lumbar no se separa de la camilla y tampoco se produce la separación de la región isquiofemoral. En cambio aquí veis un positivo para la región proximal del psoas, en la región lumbar, y en esta otra imagen veis un positivo
para la región distal del psoas, a nivel de la cadera. En definitiva, esto es un test positivo en toda regla para el psoas ilíaco, así que eso no sería nada bueno. En cambio, desde esta vista lateral podéis observar como mi pierna izquierda, la rodilla, no forma 90 grados. Eso puede suponer que mi recto anterior del cuádriceps se encuentra rígido, así que daría positivo para ese músculo. Y si recordáis dónde se origina ese recto anterior del cuádriceps, en la espina ilíaca antero-inferior, podéis suponer que también puede provocar una anteversión pélvica y no solo el psoas ilíaco. Y desde esta vista frontal veis un test positivo para el tensor de la fascia lata. Veis la pierna abducida hacia afuera. Y no olvidemos dónde se origina ese músculo, en el borde lateral de la espina ilíaca anterosuperior. Por lo tanto, es un músculo que también puede provocar la anteversión pélvica, su rigidez. Y en esta otra imagen veis un test positivo para el músculo sartorio, que también se origina en la espina ilíaca anterosuperior. Más de lo mismo. Y en la última imagen veis un test negativo. Bueno, quizás sí que tengo un poquito de tensión en ese tensor de la fascia lata, Bueno, ya hemos visto cómo podemos valorar el músculo psoas ilíaco y sus sinergistas con el test de Thomas, y ahora vamos a ver cómo podemos estirarlo o inhibirlo sin automasaje. Si has dado positivo en un test de Thomas y tienes un psoas ilíaco rígido, antes de ponerte a estirarlo, te recomiendo que lo inhibas. Como veis aquí utilizo una técnica de inhibición o inervación recíproca, que básicamente consiste en que la contracción de un músculo agonista provoca la inhibición, relajación del músculo antagonista. Fijaros que la power band la tengo colocada debajo de mis isquiones, en mis extensores de cadera. Por lo tanto, de manera refleja, se van a relajar los flexores, en este caso el psoas ilíaco y demás. Recomiendo mantener la pelvis neutra y la activación durante 2-3 minutos. Una vez hayáis inhibido de manera refleja el psoas, ya podéis iniciar los estiramientos. Como veis, no recomiendo realizarlos con anteversión pélvica ni una hiperextensión lumbar, sino colocar la pelvis en zona neutra o un poquito en retroversión, también si lo queréis. Y el estiramiento se debería de notar justo ahí en la espina ilíaca anterosuperior. Hay personas que realizan una inclinación contralateral hacia el lado derecho, pero a mí me parece que esta posición pues me resulta cómodo mantenerla durante unos minutos. Bueno, iniciamos los ejercicios de reprogramación neuromuscular, que básicamente consiste en la activación del psoas ilíaco, aquí como veis, de manera isométrica, durante 5 o 6 segundos y conservando las curvas naturales del raquis y la posición neutra de la pelvis. Una vez hayamos superado esta barrera, no tengamos molestias a la hora de realizar la activación en la espina ilíaca, no compensemos realizando una rotación externa o una aducción. Simplemente cuando avancemos en este ejercicio podemos pasar al segundo, que son contracciones isométricas a contrarresistencia nuestra, como veis en la imagen, durante 5 o 6 segundos. Y en la tercera secuencia, pues ya lo veis, consiste en superar la resistencia de la miniband. En primer lugar, coloco la banda en un brazo de palanca más corto para que me cueste menos. Mantengo la posición durante 5 o 6 segundos. Y una vez pueda avanzar, tenga más fuerza y menos molestias, pues ya puedo utilizar un brazo de palanca más largo, como veis en la imagen.
Me gusta esta posición para activar el psoas porque de alguna manera lo aislamos, y digo de alguna manera, entre comillas, lo aislamos de los músculos sinergistas. ¿Vale? Pero esta es mi opinión. Hay más opciones, pero a mí me gusta utilizar esta. Así que en conclusión, mi opinión es que no hay ningún músculo más importante que otro, o un músculo que se deba estirar más o que se deba activar menos, sino que lo importante es que el sistema nervioso y el sistema muscular estén en perfecta armonía para ser lo más funcional posible y que en función de nuestras fortalezas o debilidades, actuar. Y nada, chicas, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado y sobre todo aportado algo. Si es así, le podéis dar a like, lo podéis compartir, las dudas que tengáis me las podéis dejar en los comentarios, os podéis suscribir. Así que, sin más, un abrazo y movimiento eficiente.